Muchas gracias por estar de nuevo en Polos Opuestos. Pues el tema en estos días ha sido lo del fenómeno del Niño, la sequía que vive el país y las consecuencias que traen muchas materias, entre otras lo que nos va a costar las cuentas de la energía, que ya pues fue aprobado que las encarecieran, y hemos invitado a 3 expertos del país para hablar sobre el tema, que es complejo y que sobre todo necesitamos como aprender sobre la materia. Hemos invitado a Luis Ernesto Mejía. Quiero decir, para ser muy clara, que hay conflicto de intereses. Indudablemente. Porque él fue candidato a la vicepresidencia, yo tuve la suerte de estar acompañada por él, pero considero que es el gran experto en Colombia en materia petrolera, energética, minera, y le agradezco muchísimo a Luis Ernesto que nos haya aceptado esta invitación. Bueno, está el doctor Castañeda, que es el presidente del gremio de las generadoras de energía eléctrica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno. Y las mujeres, como alegamos tanta igualdad, la doctora María Luisa Chape, que es la presidenta del gremio de los consumidores, ¿no es cierto? Así es. Doctora María Luisa, ¿pero de los grandes consumidores o de nosotros los que prendemos el bombillito, la televisión y la plancha? La asociación agrupa a los grandes consumidores, pero son las mismas causas y nos defendemos igualmente. O sea, también la causa de las tarifas. También la causa de los pequeños, de los hogares. De la clase media. De la clase media, de todos los consumidores de la competitividad. Sí. Bueno, empecemos como por entender el tema. Y voy a usar mucho del doctor Mejía, que es muy pedagogo. El fenómeno del Niño. Hemos visto unos aguaceros y estamos con la ilusión de que ya el agüita nos llegó, que el fenómeno del Niño, porque el de la niña es cuando llueve mucho, ¿no? Correcto. Por lloronas. Y el del niño es por la escasez, porque es que ustedes, los hombres, como que son más dados a eso. Entonces, estas lluvias que han venido en estos días hacen mirar que de pronto estamos en vísperas de que se acabe este fenómeno y esta tristeza de sequía. No, y en eso tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Estas lluvias son flor de un día. El fenómeno del Niño actual es el más profundo y el más largo de los que se tengan registros, y se estima que va a durar hasta el primer trimestre del año 2016. Porque la masa de agua caliente en el Pacífico es muy grande y la temperatura está excediendo por muchos grados centígrados las temperaturas históricas. Entonces, esto que está pasando en este fin de semana es solamente un muy pequeño alivio, pero no se debe bajar la guardia, porque hay que seguir cuidando el agua y hay que seguir cuidando la energía, porque el mejor de los eventos es que esto termine en marzo, pero hay que prever que dure más allá de marzo. Pero le pregunto, entonces el calor de la temperatura del agua del Pacífico es lo que dice si va a llover o no de arriba de las nubes. En gran parte. ¿El viento no? En gran parte, el fenómeno del Niño tiene que contemplar las dos situaciones: un calentamiento de unas masas de agua del Pacífico, y eso generalmente se empalma con la velocidad y frecuencia de los vientos alisios. Cuando hay un emparejamiento de las dos condiciones, se producen los efectos del fenómeno del Niño, porque el fenómeno del Niño como tal, técnicamente, está declarado hace más de 5 trimestres, porque se declara solamente con la existencia de una temperatura que sobrepase en 0.5 grados centígrados la temperatura histórica de las zonas 3 y 4 de Niño que se establecen en la línea ecuatorial del Océano Pacífico. Cuando eso se empareja con las condiciones atmosféricas derivadas de los vientos alisios, se producen los efectos del fenómeno del Niño que estamos sintiendo ahora. El que sabe, sabe. Doctor Castañeda, desde la época en donde era ministro el doctor Mejía, se empezó a establecer el cargo de confiabilidad. Y entonces, después del racionamiento que tuvimos que asumir todos los colombianos en la época del gobierno del presidente Gaviria, que nos dejó tantas soluciones y tantas lecciones, pues pensamos que con esa prima que se pagaba, nosotros estábamos como resguardados del riesgo de un encarecimiento de las tarifas, que las empresas tomaban todas las medidas necesarias para que en caso de un fenómeno climático pudiéramos al menos tener energía y tener las cuentas pues y las tarifas más o menos reguladas, porque también se habla como en dos sentidos,
que esto se parece como cuando vienen las crisis financieras bancarias, que muchas veces, como la del 98, pues fue fruto de la irresponsabilidad en principio de los Estados Unidos, que financiaba a la gente hasta por el 100% de los inmuebles. Y entonces se dijo, claro, se socializan las pérdidas que las pagamos todos, pero se privatizan las utilidades que solamente la tienen los dueños de las empresas. Entonces, dígame, ¿qué ha pasado y cómo funciona ese tema? ¿Qué pasa con la plática que hemos pagado de ese cargo de confiabilidad? Muy importante, claro, el ¿Y tema. por qué nos van a subir ahora las tarifas por el fenómeno del niño, habiendo pagado nosotros la prima de riesgo? Muy importante aclarar el tema. El cargo por confiabilidad es una opción, no es un seguro. Digamos, se ha hablado mucho en estos días que es un seguro que cubre cualquier riesgo a cualquier nivel de precio. Básicamente, como lo define la Comisión de Regulación de Energía y Gas, es que esto es una opción. Eso se parece más, Pero siempre la pagamos, si hay opción. Correcto. Eso se parece más, doctora Noemí, a un tema de un leasing. Cuando uno hace un leasing de un vehículo, el vehículo está siempre parqueado fuera de su casa. Está listo, está operativo, está en perfectas condiciones para arrancar. ¿Qué dice la regulación también? Que los costos variables, es decir, los costos del combustible tienen que recuperarse en el día a día del negocio, vendiendo la energía en la bolsa. Allí nace un problema, dicho también por el ministro Tomás González, y es que el precio de escasez es una variable fundamental que está mal definida. ¿Por qué? Porque básicamente cuando yo le digo al conductor de ese vehículo de leasing, salga y ande, mueva su carro, él me va a decir, ¿y la plata del combustible dónde está? No, es que no hay plata para el combustible, tiene que sacarla del día a día de su operación. Cóbremela en el día a día, eso es lo que se dice pero perdóneme, que sucede. Creo que el ejemplo no sirve. Porque el leasing, que es un arrendamiento con opción de compra prácticamente, Sí, no le cambia a usted el precio del valor del carro porque suba o no la gasolina. Usted paga lo mismo y es el que asume el... Si fuera un costo. seguro, esto también tendría un deducible, tendría un valor de pérdida acotado a un nivel. Esto no es un seguro precisamente porque lo que está pasando hoy es que el nivel de pérdida se vuelve exponencial. A ver, usted cuando empezó a diseñar este cargo por confiabilidad, ¿cómo lo diseñó? ¿Cómo lo pensó? ¿Era para que las empresas mantuvieran actualizada su tecnología? La condición de la generación en Colombia es una condición mixta, hidráulica y térmica. En los tiempos normales, cuando la hidrología es normal, se genera prácticamente toda la energía o casi un 80% con energía hidráulica. Uno no necesita las térmicas sino cuando hay restricciones hidrológicas. Expliquémosle a los televidentes, hidráulica y La hidráulica es la energía generada por el agua, o sea, las grandes represas en donde la fuerza del agua mueve unas turbinas que generan energía y esa es la energía que se entrega al mercado. Cuando no llueve, ese es el combustible de la energía hidráulica. Como falta ese combustible, tenemos que tener disponibles unas unidades de energía que no dependen de las condiciones hidrológicas, que dependen de unos combustibles fósiles que necesitan ser usados precisamente cuando la energía del agua no alcanza o cuando hay que reservar el agua. Preferiblemente el gas, pero resulta que Colombia ha venido creciendo de manera importantísima el consumo del gas a la vez que se han venido disminuyendo sus reservas. No hemos encontrado nuevas fuentes de gas, pero hoy tenemos una expansión gigantesca del mercado de gas. ¿Y el carbón? ¿No se puede reemplazar el gas por carbón? Se puede reemplazar el gas por carbón, pero no es una solución inmediata, porque no hay plantas aprobadas para utilizar carbón. Y no pagamos por eso, doctor Mejía, no pagamos un cargo para que las empresas pudieran afrontar, claro, pues en una emergencia climática o de otra índole. Claro, y ese dinero que se pagó está representado en la disponibilidad del parque de generación que hoy tenemos. La energía ahí está. Lo que está pasando hoy no tiene nada que ver con temas energéticos. No es un problema energético. La energía está disponible. El problema es financiero, por dos sentidos. Uno, porque hay una percepción de que la energía en Colombia es cara y la gente parece no estar dispuesta a pagar los costos de esa confiabilidad. Y segundo, porque al momento de operar esas unidades
que funcionaban a gas y que por las restricciones de gas tuvieron que irse a líquidos, se generó una distancia muy grande entre el precio de escasez, que es el precio máximo que pueden trasladar los térmicos al mercado, y los costos reales variables de operar. Esa distancia en algunos casos parte de esa distancia estaba prevista y estaban dispuestos a absorber esa pérdida, fue muy superior por muchas razones, porque se agotó de alguna manera el gas que estaba disponible, porque el precio de escasez estaba basado en un combustible que hoy no se utiliza para la generación y que su valor de mercado es muy bajo, mucho más bajo que el resto de los líquidos, lo que ha hecho crecer ese margen, porque se cerró la frontera con Venezuela y ha tocado abastecer toda una zona que antes no abastecíamos con el mismo combustible que prenden las térmicas, porque es el niño más profundo y más largo de la historia, porque nos demoramos en tomar decisiones relacionadas, por ejemplo, con la planta de regasificación, porque entró Reficar en Cartagena, que usa cerca de 80 millones de pies cúbicos de gas, una gran cantidad de elementos que hacen que haya unas condiciones que no resultaban ser muy previsibles y que generaron esa distancia. A ver, doctora María Luisa, Bueno. La industria colombiana ha estado castigada por miles de razones. Ahora con la devaluación, pues tiene una ventaja, digamos, monetaria, pero mientras otra vez se pone competitiva y productiva se va a llevar su tiempo. Y ahora estos extracostos de la energía, pues ¿cómo lo recibe la industria mientras hablamos de nosotros, los de la calle? Lo recibimos muy mal. Realmente no es justo que a los consumidores se nos esté volviendo a cobrar lo que ya pagamos en el cargo por confiabilidad. Yo he escuchado mucho los argumentos, los contraargumentos, digamos, para defender las posiciones de los generadores, pero voy a decir algunas cosas para enfatizar por qué viene el disgusto de los consumidores. Además de que ya pagamos el cargo por confiabilidad, lo segundo es que los generadores ya sabían todo lo que se está diciendo. Los generadores ya sabían que estaban trabajando con el combustible más costoso, ya sabían que sus costos no les permitían vender porque estaban pagando por encima de los precios de la bolsa. Todo esto ya lo sabían cuando firmaron, aunque por lo menos el último contrato de cargo por confiabilidad, pero los anteriores también. No me digan que en noviembre del año pasado no se sabía que iba a haber fenómeno del Niño. No me digan que no sabían que los combustibles líquidos eran muy costosos. Y hace muchos años que vienen trabajando con combustibles líquidos y sin embargo firman el contrato de cargo por confiabilidad a sabiendas de que les sale muy costoso. Esto no es nuevo. Y la explicación que oímos del doctor Mejía, pues de todas esas razones, casi todas imprevistas, de que los recursos del cargo de confiabilidad está ahí en los activos y que por eso es que vamos a tener energía a costo de escasez, pero que vamos a poder tener energía, ¿cómo lo ve usted? No eran razones imprevistas, ya lo sabían. En noviembre del año pasado, y muchos años antes lo sabían, es lo que Arsoenergía viene diciendo desde que se creó. Están trabajando con combustibles demasiado costosos, no pueden salir al mercado. Con este sistema de cargo por confiabilidad, estamos recargando las tarifas de energía y no estamos generando ninguna confiabilidad como se está demostrando actualmente. ¿Y ustedes por qué no lo pelearon? Perdóneme que le diga, doctora María Luisa. Lo hemos peleado. Venimos hablando de esto desde noviembre del año pasado. Lo dijimos, lo hemos dicho en repetidas oportunidades públicamente. Hemos hablado con el Ministerio de Minas y Energía. Y ahora más adelante voy a hablar sobre las soluciones que plantea el Ministerio de Minas, que también están sobre el tapete. Pero les agrego una cosa: cuando una empresa firma el cargo por confiabilidad tiene que mostrar el contrato de suministro de combustibles. Luego conocían tanto el gobierno como los generadores cuál era el contrato de suministro de combustibles. Vamos a hacer una pausa y usted continúa con el uso de la palabra. Y le voy a hacer una pregunta, y es si el cargo de confiabilidad es la confiabilidad de tener energía al margen del costo, o si ese cargo incluye costo, o sea, garantía del precio y suministro, o solamente suministro. Usted me ayuda a responderle a los televidentes esa pregunta.
Doctora María Luisa, estábamos hablando de los contratos que se suscriben con ese cargo por confiabilidad. El concepto para el común es, se paga para que el precio no lo suban cuando están perdiendo las generadoras y se paga también para garantizar que haya, con ese pago que hacemos todos los colombianos cada vez que pagamos la tarifa eléctrica, para que haya suministro independiente del precio para que puedas subirse hasta el valor de la escasez. ¿Cómo es el contrato? El contrato se paga para que tengamos abastecimiento de energía en épocas de escasez, de hidrología baja, básicamente es eso. Sí se asemeja a un seguro en el sentido de que estamos... Hidrología baja de la que llueve. Sí, cuando no llueve. Hidrología baja es cuando no hay agua. Exacto. Entonces se paga para eso, porque además se creó pensando en el famoso racionamiento de los años 90 que no se vuelva a repetir. O sea, en esencia tiene sentido, lo que se está pagando tiene sentido, siempre y cuando los que firman esos contratos estén dispuestos a cumplir, pase lo que pase. Ellos saben cuáles son sus condiciones. Pero no va a haber racionamiento hasta ahora. ¿Nos van a cobrar más tarifa? ¿Nos garantizaron? Lo que nos están diciendo es que para que no haya racionamiento tienen que subir la tarifa, lo cual es inaceptable, porque repito, cuando firmaron los contratos ya sabían que usaban un combustible muy caro. Voy a decir una frase adicional. Y le doy la palabra al doctor Mejía y al doctor Castañeda. Esto es opcional, no todo el mundo los tiene que firmar, nadie los Pero todos obliga. los pagamos, nosotros lo pagamos todos los colombianos. Por lo que firman, pero no todos los generadores tienen que firmar. De hecho, hubo muchos que fueron responsables y no firmaron. Pero si los que firmaron a sabiendas de que producían en forma extremadamente costosa firmaron. Pero perdón, ahí hay unas inexactitudes. Primero, para poder tener el cargo por confiabilidad, el generador debe demostrar que tiene el contrato de combustible para poder que le asignen el cargo. El hecho de que él tenga un contrato de suministro de combustible no significa que él sepa a qué precio va a comprar el combustible. En Colombia los precios de los combustibles cambian todos los meses, por razones de las circunstancias del país y por las razones de las circunstancias internacionales. Y ese es un punto muy importante en lo que está pasando. ¿Qué tanto influye ese precio de combustible que dijo la doctora Chapi, que era muy alto, el que estaban teniendo para la producción, en el precio total? Todo. Pues fundamental, porque el combustible dentro de los costos variables de operar puede representar cerca del 80%. Entonces es determinante. O sea, no puede garantizar precio. Pero de nuevo, si no puede la existencia del contrato no significa que yo sepa cómo voy a comprar el combustible. La otra cosa es que el tema de firmar o no firmar el contrato regulatorio del cargo por confiabilidad no es un tema de responsabilidad, es una opción financiera que el Estado la ofrece porque el Estado sabe que necesita tener unas máquinas disponibles y que si no hay esta suerte de contrato regulatorio, no hay posibilidad de banquear un proyecto, de que sea financiable. Entonces, toman el cargo por confiabilidad las generadoras que necesitan que haya una opción financiera que permita precisamente que el activo se pueda construir. Doctor Mejía, pero ¿usted está de acuerdo que nos trasladen este sobrecosto a nosotros los consumidores grandes, medianos y pequeños? ¿Todo o le parece que se les está yendo la mano? No, yo creo que la decisión que tomó el gobierno es una decisión que se ha tomado con cuidado, que el traslado de esos mayores costos de la operación de las 4 térmicas que operan con líquidos, porque ojo, no es todo el parque de generación, todo el resto de parque de generación. ¿Por qué no van a subir a todos? Precisamente porque hay una condición que incrementó la diferencia entre los costos variables de operar y el precio máximo trasladable al mercado. Esa diferencia hace que esos generadores queden en condiciones financieras deplorables. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Salen del mercado. En este momento, el bien público que tenemos que proteger es la oferta de energía. Oiga. Porque si no trabajan el 100% de las térmicas, el agua no nos llega a marzo. Y si el niño no se acaba en marzo, vamos a tener serias dificultades de oferta. Muy importante. A ver, y las generadoras cuando empiece a llover y a irles muy bien,
¿Nos van a trasladar alguna bonanza a los consumidores? Yo aclaro una cosa, doctora Noemí, frente a lo que decía la doctora María Luisa, es básicamente lo siguiente. Ella dice que se conoce el valor de contrato, ya el doctor Luis Ernesto lo explicó muy bien. Yo tengo unos contratos que están firmados desde el año 2011, que fue cuando asignaron el cargo por confiabilidad, del año 2015. Uno. Entonces, yo no sé a cuánto me van a vender el combustible líquido para el año 2015. Tengo un contrato que me garantiza... Diésel, el que usan los camiones, el que usan el transporte de carga. ¿Con la gasolina cómo es el precio del diésel? Es muy similar, están muy, un nivel muy similar. 500 pesos menos de diferencia entre el diésel y la gasolina. Pero al haber bajado tanto el problema, el petróleo no ha bajado. Ahí viene el problema, aquí viene el problema. Como yo tengo unos combustibles que en Colombia son costosos, porque ya el doctor Luis Ernesto lo decía, que hay que pagar fondos, tasas, márgenes y todo lo demás, eso se vuelve muy costoso comprar combustible diésel. Porque el otro problema que él lo mencionaba es que aquí se desacopló la variable que se llama precio de escasez, que es el valor al cual le pagan, el consumidor le paga a los generadores por entregar esa energía en este momento. Están en niveles de 302 pesos ese precio de escasez que viene desacoplado desde hace 10 meses. Esto se distorsió totalmente. Te estoy hablando que el diferencial de precios entre el precio de escasez y lo que le costaba a las térmicas generar hace un año y medio era más o menos de 100 pesos. ¿Por qué es tan difícil lo del combustible diésel si ha bajado mucho el precio del Voy para allá. Entonces, este diferencial era más o menos de 100 pesos hace un año, entre el precio de escasez y el costo de generar con diésel. Hoy en día estamos hablando que eso pasó a ser del orden de 300 a 400 pesos. Esto es lo que ha pasado. Se desacopló ese precio de escasez por una razón sencilla, y es que está referido a un combustible que no existe en el mercado internacional, que se llama el fuel oil número 6, que no se usa en Colombia. Entonces, esa variable se vino abajo desde niveles de 500 pesos hace un año, 550 pesos, a niveles de 302 pesos, y el costo de los generadores se mantuvo exactamente igual, porque como te decía, el diésel apenas lo pongo yo, así me salga barato en el Golfo, lo pongo en Colombia y me cobran toda esta serie de fondos, impuestos, tasas y demás. ¿Y por qué no utilizan un combustible distinto? El combustible distinto que utilizan ellos es gas. El problema es que gas, no hay gas en este momento para tapar. Nos toca hacer una pausa y usted queda con el uso de la palabra y usted nos va a tener que contestar por qué no hay gas en Colombia. Pues porque todo parecería indicar que si estamos al lado de Venezuela deberíamos tener gas, y en Estados Unidos no han hecho no encontrar gas en el último tiempo. Es como que uno dice fue que dejamos de explorar adecuadamente. Bueno, ahorita vamos a continuar. A ver, doctora María Luisa, usted tenía la palabra. Todo esto lo que muestra son las imprevisiones del sistema eléctrico nacional. Al país nadie le ha dicho que no hay gas. Hasta ahora están diciendo que no hay gas. Es decir, estamos trabajando como si estuviéramos en Alicia en el País de las Maravillas. Creo que ha faltado planeación. Ha faltado planeación del sistema eléctrico. Ha faltado planeación para hacer frente a las eventualidades como el Niño, que no son desconocidas, que no son nuevas, que cada vez se presentan con más frecuencia. Y ha faltado planeación también de parte de los generadores, porque si ya sabían, y si como dice Alejandro, el año pasado había una diferencia de 100 entre el precio de escasez y el costo que tenían con esos combustibles, pues ya tenían que estar previendo lo que iba a suceder, porque la reducción de precios del petróleo tampoco es un hecho nuevo. Doctora María Luisa, pero en como los niños son inimputables y los adultos tenemos que asumir el mea culpa, le pregunto, ¿cómo no se dieron cuenta los consumidores, sabiendo que el dato del gas que tenemos es un dato público y conocido, cómo no prendieron miles de alertas, ustedes también en la planificación, y todo el país se ve sorprendido? Usted dice el gobierno, las generadoras, y todos no se dieron cuenta ni nos dijeron que no había gas. ¿Ustedes por qué no sabían que no había gas? Nosotros hace un año se creó Asoenergía y hace un año lo estamos diciendo. Hace un año estamos advirtiendo que hay un problema con el gas, que había que suspender las exportaciones a Venezuela. Bueno, hoy en día están suspendidas. ¿Hasta cuándo se exportó? Se exportó hasta cuando hubo todo este problema último por razones de la frontera. ¿Hasta hace 2 meses? Sí. Julio. Exportábamos a Venezuela. Exportábamos a Venezuela bajo un convenio. Bienvenidos los convenios con Venezuela, pues díganme a mí si no los voy a defender, pero Venezuela tenía el compromiso de devolvernos el gas hace mucho tiempo y Venezuela no estaba lista, desafortunadamente. Sin embargo, seguimos exportando gas.
Nos toca un minuto para cada uno, si quiere tenga una frasecita para No, pero yo sí no estoy de acuerdo en que este sector le faltó planeación. Este está de vez el sector más sofisticado y más planeado que hay en el país y por esa razón es el sector más exitoso. Llevamos 25 años de éxito total enfrentando toda suerte de dificultades. Tan bien planeado está que hoy, frente a una tormenta perfecta en la que estamos, no nos hemos apagado, doctora María Luisa. El problema radica en que el éxito de la incorporación de un programa de masificación de gas y el poco éxito que hemos tenido en encontrar nuevas moléculas de gas... ¿Hay culpa o no, doctor Mejía? ¿Hemos explorado adecuadamente? Pues, Noemí, el petróleo, los hidrocarburos solamente están en la mente de los geólogos hasta tanto no suban a la superficie. Pero estamos explorando adecuadamente. Estamos explorando en la medida de las posibilidades, porque recuérdate que hoy, que pudiendo tener oportunidades en el tema de Shell Gas, que tenemos Shell Gas, es una tragedia operar en el sector de exploración de hidrocarburos en Colombia. Las comunidades no dejan, las licencias ambientales no salen, las áreas no se asignan, o sea, hay una enorme cantidad de dificultades para poder aprovechar los recursos que estoy seguro que sí están, pero que no hemos podido encontrarlos para sacarlos a la superficie. Pero entonces toca cambiar la política, porque pues usted las tres causas que ha señalado son: las comunidades pues deben tener muchísimo poder, pero no para afectar el bien común y una necesidad elemental y primaria. Lo de los temas ambientales son decretos y legislación que hay que revisar. Y lo otro, lo de la exploración. Pues sí, somos un país bastante disfuncional porque hay ciertas cosas que uno quisiera tener que se traban en diferentes aparatos burocráticos. A ver, doctor. No, simplemente, doctora Noemí, una cosa para terminar. Yo creo que aquí no ha habido imprevisión del sector eléctrico, como decía el doctor Luis Ernesto. El sector eléctrico es un sector bien planeado en el cual se toman decisiones en el día a día que buscan solucionar un problema y es el bien común. Y le hago una reflexión y es... Y ganar platica, pues ¿qué quiere la gente? Es pecado, es que esto es un negocio, esto es un negocio, esto es un negocio, esto es un sector en el cual tiene que haber una rentabilidad, como bien lo dice la ley 142, tiene que haber una rentabilidad para las empresas que participan en él. Nadie lo está negando. Entonces, suponer que yo tengo que entrar en una pérdida infinita, porque eso es más o menos lo que estamos hablando, una pérdida de las empresas que operan con combustibles líquidos, que son más o menos 13 plantas de generación, que pueden acumular pérdidas durante 6 meses de 3.3 billones, y que aquí el esfuerzo que van a hacer ellas es de 2.2 billones. Desde el 20 de septiembre que arrancó la situación de escasez, que el precio de bolsa superó el precio de escasez, desde ahí arranca la pérdida. La pérdida hoy... dando utilidades. Antes estaban, digamos, recibiendo un cargo por confiabilidad y estaban disponibles para operar cuando los llamaran. Y era buen negocio. Pues es un negocio que tiene una rentabilidad promedio de la del mercado colombiano. No vendían y recibían el cargo. No, qué pena contigo, pero es que para eso está el cargo por confiabilidad. Por eso. Claro, y entonces te hago una cuenta de tienda. ¿Para qué es el cargo por confiabilidad? Para pagar inversión, mantenimiento, contratos, suministros, seguros. Te digo inversión, ¿por qué? Porque el cargo además... No, presionada, o sea... Los costos variables no, porque para eso está la bolsa de energía. O sea, los Paganini, si el tema fuera largo y se volviera impagable para empresas y para consumidores, tendríamos que pagar. No necesariamente, porque la demanda está cubierta con contratos también. Claro. Con contratos de largo plazo. La demanda está contratada en un 80%. La demanda está contratada en un 85% para este año. Un 80% de la demanda está contratada. Pregúntele a los demandantes si consiguen contratos de largo plazo. Pero con el respeto que usted me dice, María Luisa, si uno sale a comprar un contrato hoy, la respuesta es que no hay energía. Si ni siquiera hay energía para poderle vender a la bolsa, ¿cómo le va a vender un contrato? Pero hace rato que no hay contratos. No, claro, sí hay contratos. Si usted sale a contratarse con un tiempo suficiente de 2 años o de 3 años para un periodo de una ventana larga, lo consigue. Hoy en día se están negociando contratos para el año 2018-2019. ¿Por qué? Porque la energía, la gente, ya se ha internalizado el hecho del niño. Entonces, hoy, si usted me dice... ¿Por qué si Colombia es un país rico en recursos hídricos, somos uno de los países más importantes del planeta en recursos hídricos, la pluviosidad nuestra es muy importante en zonas como el Chocó y en el macizo colombiano y en otros sitios? ¿Por qué la energía está en el promedio? No es de las más baratas ni de las más caras.
¿Por qué estamos, no, de la máscara no, ¿por qué no somos más baratos para los consumidores, industria y consumidores, siendo que somos tan ricos hídricamente? Yo le diría que para el estamos sector dándole industrial, demasiado peso a los combustibles y materias primas más costosas, que son el gas y los combustibles líquidos. ¿Cómo les parece No que- usamos carbón, no usamos carbón. Hoy en día hay métodos de producir energía con carbón en términos limpios. el problema es que pero para no. la coyuntura yo no puedo usar carbón porque las plantas no existen a carbón. Pero han pero podido es para la prever. Claro, Prevención, claro. sí. Y te respondo cortico. En las últimas subastas de cargo por confiabilidad, ¿qué plantas entraron? Que fue la en 2011, agua y carbón. No entró nada más. Doctor Miguel, la última palabra porque se nos acabó el Adicionalmente, porque independiente de que haya fuentes hídricas y que seamos ricos en fuentes hídricas, el costo de construir y poner a operar una central, cualquiera que sea, es muy alto. Y el agua no es gratis. El agua vale dependiendo de la temporada de hidrología que tengamos. Hoy el agua, en este momento el agua es costosísima, con toda la razón, porque hay que guardarla para que dure más. Y esas son las señales de precio que se dan en la bolsa. Mejor dicho, aquí dependemos del milagro que llueva. Aquí dependemos de que llueva y de que seguimos se así. sigan haciendo las inversiones en confiabilidad. Lo que pasa es que la confiabilidad Carboncito cuesta. también. No es que Colombia no sea confiable. El problema es Se que nos acabó. los colombianos no Doctor están Mejía, dispuestos qué a pagar el vergüenza, costo de la me dicen que ya. confiabilidad. Muchísimas gracias y ojalá las tarifas sean manejables, diversifiquemos un poco lo de los combustibles y que llueva, que la Virgen está en la cueva.